SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Este espacio que es El Abierto de viernes que compartimos con Carlos Sánchez. Hola Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Con Lourdes Pérez. Hola Lourdes. Muy buenos días. Y en un momento saludamos en Radio Barcelona a Josep Ramoreda. Entre tanto, lo que vamos a hacer, tenemos muchas cuestiones sobre la mesa, muchas de ellas políticas, con esa comparecencia que finalmente dio ayer por la tarde a las 6 el presidente del gobierno para anunciar quiénes son los dos hombres que van a sustituir a María Jesús Montero en el gobierno. Carlos Cuerpo, que emerge como la nueva figura clave, con un perfil más técnico, lo cual ya es un mensaje político, y con Arcadi España, que será el nuevo ministro de Hacienda. Pero antes que eso, y en la medida en que para mucha gente hoy empieza la Semana Santa y las vacaciones de la Semana Santa, algunas de las cosas con las que nos vamos a encontrar, sobre todo los precios. A las 9 se publica el IPC, el dato de la inflación, que nos ofrecerá la primera medida concreta de cuál es el impacto real, más allá de la sensación, de la percepción que podamos tener, de cómo la guerra nos está subiendo los precios. Hace solo un mes de la guerra, o hace ya un mes de la guerra, y eso ya se está notando en las gasolinas, pero no solo, en la gasolina y en el gasoil. Y es lo que queremos hacer a esta hora de la mañana con el jefe de Economía de la SER. Hola Jordi Fábrega, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ir repasando, pues si te parece, es una pequeña guía de qué es lo que nos vamos a encontrar, empezando por eso, que es seguramente lo más inmediato, donde primero vimos el impacto de los precios, que es esa subida de los carburantes, a pesar de que ya está en vigor esa rebaja fiscal del gobierno que se convalidó ayer en el Congreso. Sí, es una rebaja fiscal que sí que ha reducido el precio de los carburantes la última semana, pero que no ha impedido que ahora mismo tanto el litro de gasóleo como el de gasolina estén más caros de lo que nos cobraban hace tan solo un mes. En el caso del diésel, por ejemplo, que es el más perjudicado por este alza de precios, la media que se paga a esta hora en las gasolineras de la península y de Baleares es de 1,78 euros por litro. Esto son ahora mismo 18 céntimos más que el máximo que marcó hace justo una semana, antes de esa entrada en vigor de las rebajas fiscales. Es decir, que es una rebaja considerable, pero que no compensa el alza que se había registrado desde hace un mes, porque hace un mes estábamos pagando 1,44, es decir, estamos pagando a día de hoy prácticamente 34 céntimos más que hace un mes, pese a esta rebaja fiscal en el caso del diésel. Esto implica que ahora mismo llenar un depósito de un coche de 50 litros nos cuesta, según los cálculos que hemos hecho, 16 euros más que hace un mes. Eso es lo que se ha encarecido, pese a las medidas que se han adoptado, el rellenar un coche de diésel, de gasóleo. En el caso de la gasolina también hay un alza. Es verdad que es menor, no es tan acusada como en el caso del diésel. El litro de gasolina hoy cuesta 1,57. Son 8 céntimos más que hace un mes, pero lejos de lo que costaba hace apenas una semana. En este caso, rellenar el tanque de un coche, un coche que tenga un depósito de 50 litros, nos costará unos 4 euros más. Así que sí que vemos que hay un impacto que probablemente se reflejará en ese dato de IPC que conoceremos dentro de unos minutos. Enseguida salimos de duda y no parece tampoco que los precios vayan a variar o no mucho a la baja en estos días de Semana Santa y de tanto viaje. Lo que no parece tampoco que vaya a afectar en este caso sea las previsiones del turismo, porque había esa incertidumbre, sobre todo cuando empezó la guerra. Las expectativas, sin embargo, son buenas en ese sector. Sí, las previsiones que hacen las patronales y las empresas hoteleras, sobre todo, apuntan a que la Semana Santa, pese a este incremento de precios básicamente en el transporte, pero también en los hoteles, porque tenemos que recordar que los precios de los hoteles están subiendo en los últimos años y no solo en el último mes. Pese a todo esto, las previsiones de cara a esta Semana Santa son positivas en general. Depende un poco de la comunidad autónoma o de la región, incluso dentro de la comunidad autónoma, porque cada una tiene sus peculiaridades, pero en general las empresas prevén
un lleno técnico en Canarias, un lleno técnico prácticamente en toda Andalucía y unas ocupaciones bastante altas en todo el litoral y también en Madrid. Esta es la previsión que hacen las distintas patronales y que también nos confirman algunas de las empresas hoteleras más importantes de España, que apuntan a que prevén 80-90% de ocupación, en algunos casos incrementos del 6-7% respecto a la Semana Santa del año pasado, así que por lo que vemos en cuanto a las previsiones, luego veremos si se cumplen o no. Si se cumplen o no. Es verdad que en cuanto a las reservas, normalmente lo que se reserva sí que se termina confirmando, pero es verdad que en Semana Santa especialmente tira mucho incluso las reservas de última hora. No te hacen cambiar, digamos, la previsión de que tengas lleno o no, pero sí que, bueno, te puede hacer subir algún porcentaje más la ocupación y eso termina haciendo que mejores o no mejores respecto a otros años. Así que, digamos, las previsiones tanto de la patronal de hoteles como de las empresas propietarias de hoteles apuntan a que esta Semana Santa va a ser buena en cuanto a ocupación. O sea, aquella gente que todavía a esta hora del viernes pues tiene unos días libres, pero aún no sabe si va a irse o no, o dónde irse, pues que es normal y que eso es lo que al final acaba empujando estos datos. Una última cosa, Jordi, al hilo precisamente de esta reflexión que haces del turismo y de las previsiones que hay para la semana que viene, ¿hay incluso algún ámbito en el que la guerra, y a pesar del encarecimiento que comprobaremos a las 9, pueda la economía española beneficiarse, entre comillas, de esta situación? Bueno, esto es lo que tanto el sector turístico como los economistas dicen que ocurrirá, que al final se va a producir un desvío de turistas que tenían otros destinos previstos, sobre todo de cara al verano, también en Semana Santa, pero sobre todo de cara, digamos, a medio plazo, de cara al verano, que tenían previsto hacer viajes o bien pasando por la zona de Oriente Medio, porque hay que recordar que ahí están algunos de los hubs de conexiones internacionales más importantes, tanto Dubái como Doha son dos de los puntos donde se concentran muchas conexiones aéreas para ir, por ejemplo, a Asia. Entonces, lo que nos dicen desde el sector turístico es que quizás gente que tenía previsto estos viajes no los haga, que cambie, y ahí emerge España como un posible beneficiario, entre comillas, por la imagen entre los turistas de seguridad que tiene el país. También hay una serie de zonas del Mediterráneo Sur, desde Marruecos, pero Túnez, Turquía, que nos están diciendo desde las agencias de viajes que están registrando no tanto un aluvión de cancelaciones, pero sí preocupación o gente que no contrata tanto como en los últimos años, y que eso también puede ser gente que se termine desviando y beneficie las previsiones turísticas para España. Esto nos lo decían, por ejemplo, desde la agencia de Estinia hace unos días. Beatriz, oficial de GUE, nos lo explicaba así. Por otro lado, lo que estamos viendo mucho, nosotros vendemos muchísimo en Inglaterra, es que los propios ingleses, por ejemplo, o destinos gente extranjera, está empezando a buscar más para venirse a España, cuando antes pues Dubái era un destino muy popular entre los ingleses, por ejemplo. Entonces ya han dejado de buscar ese destino y ahora están empezando a buscar más destinos en España, y eso creemos que a futuro a España, como ya nos ha pasado con otras guerras, puede beneficiar, porque al final ven España como un destino seguro. Y esta visión que nos cuentan aquí, te decía, la corroboran los economistas, porque en las previsiones económicas que se están presentando en los últimos días, todos nos dicen que la aportación turística va a ser superior este año a lo que estaba pronosticado hace tan solo un mes, así que sí que parece que puede ser un beneficio, algo positivo, entre comillas, para el sector turístico, lo que está ocurriendo en Oriente Medio. En poco menos de media hora te vuelvo a escuchar con el dato ya de la inflación del IPC. Hasta luego, Jordi. Hasta ahora. Una solo reflexión económica. Va a pasar, Carlos, aquí lo que hemos visto tantas otras veces, es decir, nos preocupa, y como no puede ser de otra manera, por los efectos también que tiene en cada una de las familias la subida de los precios, pero a pesar de ese encarecimiento que se produce más allá de la rebaja fiscal que ayer convalidó el Congreso, lo que vemos es el contraste con no solo terrazas, hoteles llenos y afortunadamente, sino unas muy buenas expectativas, como nos describía Jordi. Sí, porque España es un país, sigue siendo muy competitivo en términos precios con respecto a Europa, cosa que nos puede parecer muy caro muchas veces cuando vamos a un restaurante de costa o en una terraza. Para los españoles nos puede parecer caro, para muchos turistas extranjeros España sigue siendo barato en relación a Italia, en relación a Francia,
Francia, Reino Unido y, por supuesto, a los países del norte de Europa. Esto ya lo hemos conocido muchas veces. El negocio turístico se desplaza con mucha rapidez, es muy dinámico. No es como otros sectores que se mueven más lentamente. La gente busca nuevas orientaciones en cuanto hay tipo de conflicto, y cuando hay un conflicto, pues fíjate lo que pasó a Egipto, por ejemplo, hace algunos años, cuando había atentados terroristas. Es decir, un país que vive prácticamente del turismo, que es su principal industria, pues se hundió y la gente dejó de ir a Egipto, pero luego está volviendo ahora al cabo de una serie de años. España tiene una infraestructura turística extraordinaria y lo que tiene que hacer es aprovecharlo, lógicamente. Josep Ramoneda, bon dia. Bon dia. Que no había podido incorporarte a la mesa de análisis. Ahora voy con Lourdes, con Josep y con Carlos al análisis del gran meollo político con el que amanecemos este viernes, que son los nombres de las dos personas que van a sustituir las tareas que hasta ahora ocupaba María Jesús Montero, y que son Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno, y el nuevo titular de Hacienda en la figura de Arcadia España. El Abierto. Ser Podcast. Hoy es 27 de marzo y en la mesa del Abierto, Carlos Sánchez, Lourdes Pérez y Josep Ramoneda. Incorporamos al jefe de nacional de la cadena SER, que es Guillermo Lerma. Hola, Guille, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Con las claves, decíamos a las 8 de las dos personas en las que ha confiado la responsabilidad ya de aquí a que en principio, salvo sorpresas, acabe la legislatura Pedro Sánchez, que son Carlos Cuerpo y Arcadia España. Es verdad que España tiene el carné del PSOE, no solo eso, sino que forma parte de la Dirección Federal del Partido Socialista, no así Carlos Cuerpo, que no es militante como tal del Partido Socialista, pero que ya en el hecho de que sean perfiles más técnicos hay en eso, Guille, un mensaje político. Sí, porque el presidente ha hecho lo que se esperaba, una remodelación quirúrgica, moviendo solo las piezas imprescindibles y poniendo en el centro de los cambios la economía. En un momento de máxima incertidumbre mundial por la guerra en Oriente Medio, ese es el principal mensaje que manda Sánchez con estos cambios en el Ejecutivo. Asciende a vicepresidente primero a Carlos Cuerpo, un perfil técnico asociado a la gestión, justo cuando más le está costando a Sánchez exhibir eso, la gestión de su Ejecutivo. Opta por alguien al que se le atribuye también un talante sosegado en un momento en el que el sosiego cotiza a la baja en la política. El segundo peldaño del organigrama del Gobierno lo va a ocupar, por tanto, un socialista sin carnet del PSOE, que además llegó hace apenas 2 años y medio al Consejo de Ministros. Para Hacienda, una cartera clave en la que se concentra mucho poder. Opta también por otro economista de formación, pero él sí con una trayectoria política y de partido contrastada. Arcadia España, de la Federación Valenciana, va a ser, junto a Félix Bolaños, el encargado de engrasar la maquinaria de la coalición para intentar cumplir con el deseo de Pedro Sánchez, que es llevar la legislatura hasta el final, hasta el año 2027. Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía. Arcadi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es una persona, en consecuencia, recta, inteligente, comprometida y que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años. Arcadia España ha sido hasta ahora secretario de Política Territorial, secretario de Estado de Política Territorial, número 2 del Ministerio de Ángel Víctor Torres. Tendrá como principal reto, Sastre, terminar las tareas que Montero se ha dejado pendientes. La presentación de los presupuestos, veremos si cumple o no con esa promesa, y el despliegue del modelo de financiación. Precisamente a la hasta ahora vicepresidenta primera dedicó ayer Pedro Sánchez buena parte de su discurso. Con su trabajo diario, con su pericia y con sus numerosos aciertos, María Jesús Montero ha hecho de España un país mejor. A partir de ahora, María Jesús Montero aportará su experiencia y su talento a su tierra, a Andalucía, y desde allí seguirá haciendo lo que más le llena, que es ayudar a construir una España más próspera, una Andalucía más próspera, más sostenible y más justa para todos y para todas. En el PSOE aseguran además que el movimiento, la remodelación por la que ha optado Sánchez, va a descolocar a un Partido Popular que en privado al menos reconoce la solidez del ministro de Economía y del ahora vicepresidente primero. Génova, dicen en la Moncloa, tendrá que reajustar su manera de hacer oposición, eso esperan al menos. Recuerdan que en estos 2 años y medio desde que es ministro, el partido de Feijóo solo le ha hecho 3 preguntas en las sesiones de control. Una curiosidad, Guille, hablando de la oposición interna, llegó a decir Yolanda Díaz de Carlos Cuerpo que era casi una de mala persona lo que hacía. Ayer discreción en sumar, ¿no?, para valorar el nombramiento.
Sí, apenas hubo un tuit de Sumar valorando ese nombramiento, ese ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera del Ejecutivo, un mensaje en el que Yolanda Díaz se limitó a decir que el gobierno iba a seguir trabajando para llevar a cabo todas esas medidas sociales que se han propuesto y cumplir con el pacto de gobierno. Importante ese matiz porque parte de las disputas que han mantenido internamente y en público también Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo ha venido por el despliegue de uno de esos compromisos del pacto de gobierno, que es la reducción de la jornada y el reglamento, el control horario. Así que veremos cómo gestionan internamente el hecho de que Carlos Cuerpo en el organigrama del Ejecutivo. Es verdad que en la práctica ya lo estaba porque él era el encargado de presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es el órgano que se encarga de gestionar las políticas económicas. Ya era quien lo hacía. Veremos cómo se gestionan ahora internamente esas discrepancias entre el vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda. Guille, gracias. Hasta luego. ¿En qué clave lees tú, Lourdes, estos nombramientos? Yo pensé ayer en la suma del resultado del Pleno con el amplísimo apoyo, tolerancia al menos al decreto anticrisis por el impacto de la guerra en Irán y el movimiento efectivamente quirúrgico pero con calado, digamos que ha sido una cirugía muy específica pero con hondura, el que ha efectuado el presidente del gobierno en su gobierno, en su ejecutivo, que era el reverso del pleno del día anterior de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, donde yo creo que el presidente estuvo excesivo en el tono, si se me permite la expresión, porque no encuentro otra mejor para definirlo. Creo que estuvo excesivamente sobrado para las circunstancias, y ayer, sin embargo, eso se embridó. El Pleno, digamos que las distintas formaciones, aunque yo creo que el PP podía haberse arriesgado a un voto afirmativo que podía haber vendido bien para sus intereses. Hay otras presiones y todos podemos imaginarlas en el entorno, u otras pulsiones, ¿no? Pero bueno, Tellado lo había definido como el decreto de derechas. Había elementos para que el PP pudiera haber, y lo hubiera dejado, digamos, desde su óptica, sin elementos de juicio propio al gobierno. Optó por la abstención, pero bueno, al final ayer el Congreso afortunadamente ofreció una imagen. El debate no dejó de ser áspero, pero por lo menos ofreció la imagen de una conjunción de posiciones a favor de los intereses de los ciudadanos que, como decíamos al principio, van a padecer o están padeciendo ya, y sobre todo los más vulnerables, por la subida de los distintos precios. Y luego con la colocación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, el mensaje evidentemente inmediato es que la economía, el presidente es economista, se nos suele olvidar, pero es economista, y era los dos terrenos en los que el presidente por formación y por vocación se mueve bien eran la economía y Europa y la política internacional. Este escenario se conjuga con lo que ha sido la vocación de siempre de Sánchez, y ese mensaje parece bastante evidente cuando tú aupas a tu ministro de Economía, que muchas cosas es el reverso en el tono, en la actitud, no tiene carne del partido, no nada mitinero, de lo que es María Jesús Montero. Le colocas a tu vera y luego optas por otro economista. Esa fue la sorpresa, digamos, o lo que no estaba, sí, lo inesperado, de lo inesperado. Arcadia España, sobre todo, yo creo que hay más para intentar trabar algo que es muy difícil, que es un acuerdo para la financiación autonómica. Él es valenciano. Uno de los escasos consensos que hay en estos momentos sobre la financiación autonómica es que la Comunidad Valenciana siempre ha estado infrafinanciada, y esa creo que va a ser su labor fundamental, toda vez que yo creo que lo de los presupuestos nos lo estamos ya tomando todos con bastante escepticismo el que se vayan a presentar esta legislatura. El último apunte: sí que creo que el Gobierno sale erosionado en la apuesta a la que yo siempre le he puesto muchos matices en su entereza y su credibilidad en el feminismo. Es la primera vez desde que Sánchez constituyó su gobierno que no tiene sentado a su lado en la bancada azul en el Congreso a una mujer.
Josep. Sí, me parece que todo está muy claro. Digamos, la estrategia de Sánchez se mueve con coherencia desde hace ya algún tiempo, ¿no? Hoy veo en la portada de The Wall Street Journal una foto de Sánchez y un pie que dice el líder que dijo no a Trump. Bueno, pues ha habido una primera etapa, que es la etapa de consolidación de su liderazgo, ha aprovechado la circunstancia de la guerra para pillar un poco descolocado al personal, se ha lanzado como el líder europeo contra la guerra, y poco a poco le han ido siguiendo todos, incluso con la boca pequeña en algún momento Feijóo se ha querido apuntar también. Hecha esta primera, digamos, ofensiva político-ideológica que le ha dado pues una recuperación considerable del personaje, ahora pasa a la segunda etapa, y la segunda etapa siempre pensando pues con el tiempo que queda hasta 2027 para acabar bien este mandato y para después llegar en unas condiciones que le pueda aspirar todavía a resistir, pues ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente una reforma del gobierno con un solo objetivo, dos personajes de perfil fundamentalmente técnico, Carlos Cuerpo, una persona a la que se le reconoce seriedad, rigor y capacidad de gestionar grupos, y Arcadi España, pues que está también en esta línea, y a partir de aquí pues se trata de política, seguir con el liderazgo en política internacional y por un lado, y al mismo tiempo poner la economía en primer lugar como preocupación principal para intentar pues en los próximos meses consolidar el golpe que ha dado estos últimos tiempos en recuperación de presencia y de potencia para poder volver aspirando a algo que parecía ya perdido. Evidentemente en esto le juega mucho a favor la dejadez de liderazgo que hay en el PP. Hoy veía una cosa que me parece no sorprendente, sino muy lógica. Solo un 7% de los votantes del PP dan un 9 o un 10 de calificación a Feijóo. Los del PSOE dan un 24 a Sánchez. Aquí la diferencia se nota bastante. Pues el PP, atrapado con Feijóo, lleva ya unos días bastante encallado porque Sánchez les ha ido pillando con su aceleración, primero con la guerra, y ahora da este impulso para poner la gestión en primer plano durante el tiempo que queda e intentar así pues recuperar el terreno perdido, y quién sabe qué pasará en 2027. Me parece estratégicamente coherente y razonablemente bien presentado. Es verdad esto que dice Ramoneda, sigue en la portada del Wall Street Journal, ese titular del líder europeo que dijo que no a Trump. Se ha convertido, dice Sánchez, en el abanderado de la oposición política occidental al presidente de los Estados Unidos. Carlos. Sí, yo creo que hay al menos tres señales, puede haber más, pero digo tres señales muy claras que quiere lanzar el presidente del gobierno con estos nombramientos, con esta sustitución. Por un lado, desplazar el debate de la opinión pública del debate político al debate económico para intentar capitalizarlo. Es decir, yo creo que era un objetivo que hace muchos años intentó Zapatero en medio de la crisis económica, que se sacaba palomas de la chistera permanentemente para hablar menos de economía y más de política. En este caso es justamente lo contrario. Lo que quiere el gobierno es hablar más de economía y menos de política. El hecho de que probablemente será casi por primera vez en democracia, o muy pocas veces en democracia, se ha dado que el vicepresidente primero no es un vicepresidente político, sino es un vicepresidente económico. Esto no es lo habitual. Lo habitual que sea un vicepresidente político el que dirija la economía, que fue el debate que tuvieron incluso en aquellos tiempos entre Alfonso Guerra y Miguel Boyer, que es donde realmente se impuso al final Felipe González poniendo un vicepresidente político y no Miguel Boyer, que quería ser vicepresidente, y al final se fue del gobierno. En segundo lugar, yo creo que es un guiño al centro evidente. Yo creo que él está jugando Pedro Sánchez desde casi su primera, desde el año 2018, a ser, digamos, más heterodoxo en política exterior, en derechos sociales, en cosas más progresistas, por así decirlo, pero luego ha hecho desde el año 2018 una política muy ortodoxa en términos de política económica. Es decir, es un país, España ya está por debajo del 3% del procedimiento de déficit excesivo, y no ha hecho, digamos, ninguna cosa radical o que se pueda interpretar como algo más de izquierdas en política económica. Es una política muy ortodoxa en economía, por eso son los debates permanentes con su ala izquierda. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que ver con la posición de Sumar, el hecho de que el vicepresidente primero
esté por encima de la vicepresidenta Yolanda Díaz es una señal de que ahora mismo han cambiado los roles. Ahora mismo ya no es un debate entre una vicepresidenta y un ministro de Economía, ahora es un debate, digamos, más jerárquico. Yo creo que esa es una señal importante y que probablemente va a escocer dentro del mundo de Sumar. Muy breve, no, que esto enlaza con lo que yo comentaba del pleno de ayer, es decir, el diseño del decreto tiene que ver con eso. La tertulia de esta mañana, Lourdes Pérez, Carlos Sánchez y Josep Ramoneda. Vamos a ampliar esta información de última hora que les dábamos a las 9, porque desde luego es el dato económico de la jornada, el dato de la inflación, el coste de la vida, que está un 3,3% más caro de media de lo que estaba hace un año, con esta subida de un punto, que es una subida realmente sustantiva, muy importante, de los precios en solo un mes, a raíz, por culpa de la guerra en Oriente Próximo. No sé si hemos tenido tiempo en estos 5 minutos, Jordi, desde que se ha publicado el dato, de escudriñar un poco más en las tripas, en qué es lo que explica, que son sobre todo, los carburantes, ¿no? Sí, básicamente son los carburantes. Hay que decir que lo que tenemos hoy es el dato provisional, un dato adelantado que nos da esta primera señal del impacto que está teniendo sobre precios el conflicto en Oriente Medio, con este incremento de un punto de la inflación que ha pasado del 2,3% de febrero al 3,3% en marzo, y esto es, como decías, el mayor incremento en un mes desde junio del año 2022, cuando estábamos en plena guerra en Ucrania. Más que el dato en sí del 3,3%, lo relevante es esta subida de un punto en el último mes. Por dos motivos. El primero es que hay que tener en cuenta que este incremento incorpora solo durante los últimos días el impacto de la rebaja fiscal de los carburantes. Es decir, lo que hace el INE para computar la inflación en el caso de las gasolinas, que tiene acceso a los datos diarios, es hacer una media de cuál ha sido el precio durante el último mes. Este precio ha ido subiendo. Decíamos antes que los carburantes se habían llegado a encarecer en algunos casos hasta un 30% en comparación con el mes de febrero, y es verdad que en la última semana han bajado, y eso ha amortiguado un poco esta subida de la inflación, solo un poco, pero la ha amortiguado. En 15 días... Jordi, perdona, por entenderlo bien, quiere decir que si el decreto no hubiera entrado en vigor, todavía estaríamos hablando de una inflación más alta. Sí, vale. La subida hubiera sido mayor. Para hacer un cálculo así aproximado, el mes tiene, en el caso de marzo, 31 días, hoy estamos a día 27, lo que se ha hecho, si calculamos 27 días y el decreto entró en vigor el día 22, es decir, se ha amortiguado en torno a un 20% la subida en el caso de los carburantes. El IPC incorpora otros precios, pero en el caso de los carburantes se ha amortiguado un 20% la subida. También hay que tener en cuenta que a principios de marzo los precios no eran los que teníamos el día 17-18. Vamos, que la rebaja fiscal la ha amortiguado. Sin esta rebaja fiscal la subida hubiera sido mayor, pero aún así estamos hablando de una subida bastante significativa. En 15 días, te decía, cuando se publique el dato más completo, veremos qué hubiera pasado sin esta rebaja fiscal, porque el INE publica un índice que es la inflación a impuestos constantes, ¿no? Entonces ahí podremos ver cuánto habría subido la inflación si no se hubiera rebajado la fiscalidad en los carburantes. En todo caso, primer impacto, esta subida, 3,3%, está más o menos entre lo que habían previsto los economistas, que hablaban de superar el 3 y acercarse al 3,5%, pero confirma sobre todo esta tendencia al alza que está llevando a la mayoría de instituciones a revisar sus previsiones de inflación y a prever que de media este año tengamos una subida de los precios del 3% o superior, que son cifras bastante superiores a lo que pronosticaban hace tan solo un mes. Entramos desde luego en un terreno preocupante, ahora lo comentaremos. Jordi, gracias. Hasta luego. Terreno preocupante, ahora lo explicamos bien, porque una inflación por encima del 2% es como para tener las alarmas encendidas, que en realidad ya lo están, evidentemente, desde que Estados Unidos e Israel decidieron empezar la guerra en Irán. Pero en la medida en que el gobierno ha aprobado este decreto del que comentábamos antes, que salió ayer adelante con la abstención del PP, pero con una amplia mayoría, solo el rechazo de Vox, vamos a situar también cuáles fueron los términos en los que se produjo esa votación ayer en el Congreso. José Coello, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Con el gobierno diciendo, bueno, pues está visto que es verdad, el gobierno tiene la mayoría parlamentaria que tiene, tan precaria, el gobierno no puede aprobar los presupuestos, pero medidas de urgencia como esta sí las puede sacar adelante.
Sí, la convalidación de este decreto nos dejó ayer varias lecturas de cara a este último año de legislatura. Por un lado, en el Gobierno hay satisfacción porque recuperó el bloque de la investidura para la causa y creen que ante medidas sociales o económicas podrían volver a contar con ellos. De ahí que el flamante vicepresidente, ante futuros decretos que estén por venir por la guerra, tendiese la mano a los grupos. Creo sinceramente que el intercambio que hemos tenido con agentes sociales, grupos parlamentarios, expertos, analistas, han contribuido a que este texto refleje las necesidades reales que ha generado el conflicto. Otra idea que ayer trasladó el Ejecutivo pasa por las contradicciones del PP, lo estabais comentando en la mesa. En Moncloa creen que el Ejecutivo les beneficia la abstención de los populares porque era un decreto con bonificaciones fiscales muy del gusto del PP y el hecho de que no lo apoyasen refuerza esta idea del Gobierno de que no pueden contar con ellos ni siquiera para este contexto. Juan Bravo planteó a última hora más rebajas de impuestos. Le hago una propuesta. Si usted está de acuerdo en que esto es tremendamente injusto para las familias españolas que pierden poder adquisitivo, comprométese aquí ahora que van a deflatar, rebajar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso, tiene voto favorable del Partido Popular para este Real Decreto. Rebajas de impuestos que Cuerpo rechazó, reforzando a la vez su figura. Y un tercer titular es que, a pesar de la satisfacción con los socios, el Gobierno asume que no todo es optimismo cuando hablamos de grupos como Junts. Los independentistas dieron su sí, pero tras un discurso lleno de reproches como este que lanzó su diputado Josep María Cruzet. Avui aprovarem aquest Real Decret. Bàsicament, perquè la seva columna vertebral són les propostes de Junts per Catalunya per ajudar la classe mitjana i treballadora. Y eso hace que el Ejecutivo asuma que el decreto de la vivienda es una misión casi imposible tras un desastre en el que, tras el decreto de las bonificaciones, la ley de economía social y la ley de multirreincidencia, todo eso salió ayer de la Cámara, sean 60 normas las que han salido aprobadas en esta legislatura. Josué, gracias. A vosotros. El decreto, el nuevo mapa de instrumentos políticos que está aplicando ya el Gobierno, que sale convalidado del Congreso, Carlos, pero que tiene ya por delante la gestión de un escenario que ha cambiado, que en un mes ha cambiado nada menos que subiendo los precios un 1%, y decíamos antes, cuando lo comentábamos con Fábrega, todo lo que sea una inflación por encima del 2% nos sitúa en un terreno preocupante que nos puede hacer presagiar, por ejemplo, en una subida de los tipos. Sí, el escenario ha cambiado. Ha habido recientemente unos datos adelantados de la OCDE donde revisa a la baja el crecimiento de la economía española y de otros países de Europa, aunque España mantiene todavía prácticamente el doble de crecimiento respecto a la UE. En las próximas semanas va a haber la cumbre anual de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se va a revisar a la baja el crecimiento de la economía mundial y también la de España. Y ahora, dentro de muy pocas horas, vamos a conocer las proyecciones de crecimiento del Banco de España, que veremos luego lo que dicen. Yo creo que en el dato de inflación lo más destacado, lo ha dicho Jordi, es el 3,3%, es una subida de un punto porcentual que es muy elevado en solo un mes, pero es muy significativo también el dato que siempre se fijan los economistas, que la inflación es subyacente, es decir, aquella que elimina los elementos más volátiles, que son los alimentos no elaborados y la energía. La inflación subyacente se ha mantenido en el 2,7%. ¿Qué significa esto? Que todavía no se ha trasladado el aumento de los precios de los carburantes a la economía real, a los alimentos fundamentalmente o al transporte. Es decir, ahí todavía la energía tiene un efecto enormemente multiplicador sobre la economía. En cuanto crecen los costes de las empresas, pues eso se traslada a los alimentos, y eso probablemente lo vamos a ver en los meses ya de abril, mayo, junio. Vamos a ver un aumento importante de los alimentos, entre otras cosas, no solamente por los carburantes, sino por algo que todo el mundo, los agricultores, lo conocen mejor que nadie, que son los fertilizantes. Claro. Lo que está subiendo mucho son los fertilizantes. Las campañas que se están haciendo ahora de cosechas estos meses en la mayoría de las zonas de España, pues se va a ver probablemente reflejado en los alimentos del mes durante los meses de verano. Si vamos a tener una inflación, de hecho, lo que están diciendo los Funcas, por ejemplo, que va a estar por encima del 4% durante los meses de finales de primavera. Es decir, el 4%. ¿Qué consecuencias está teniendo ya cuando dice que el Banco Central va a subir los tipos de interés? No, los tipos de interés ya están subiendo. El Euribor está cerca del 3%, el 2,9%. Significa que ya las familias que están endeudadas y que tienen que revisar su hipoteca durante estos meses van a pagar más. Los tipos de interés no van a subir, ya están subiendo. Con este escenario, ¿qué importancia le das al decreto de ayer y cómo salió aprobado del Congreso, Ramoneda?
Bueno, me parece evidente que Sánchez ha conseguido mantener la iniciativa y está obligando a los que, digamos, más resistencia le oponen, o evidentemente al PP, pues a situarse, a colocarse en la abstención, a evitar provocaciones que pudieran parecer que digamos, que quiere romper un rumbo que en este momento es difícil de no seguir, y algo parecido ocurre con Junts, que, en fin, está ya en la deriva desde hace un cierto tiempo, pero sigue intentando escenificar. Ni el uno ni el otro están en condiciones de complicarle la vida a Sánchez en este momento, porque las circunstancias son lo que son, porque la guerra no la provocó él, porque se está poniendo en evidencia el disparate en la que se está instalando el mundo a partir de los delirios de Trump, que es evidente que están teniendo efectos de los que los países lejanos incluso es difícil escapar, como estamos viendo ahora, y por tanto que esto requiere un escenario y una sensibilidad nueva que Sánchez ha sabido interpretar, primero con el enfrentamiento sin prejuicios con Trump, y después ahora pues intentando colocar la economía en el centro de la actividad del gobierno para intentar, entre otras cosas, pues intervenir en estos efectos no deseados de algo que no tendría que pasar y que en este momento además es el gran debate internacional, porque de alguna manera hay que volver a normalizar un mundo en que los delirios de Trump nos han puesto patas arriba, y esta es la realidad. Creo que la estrategia que ha seguido Sánchez en los últimos tiempos, captando inmediatamente lo que iba a significar para todos lo que estaba pasando en Irán, pues ahora le está dando un resultado, y por lo menos obliga a la oposición pues a la discreción, a pasar desapercibida con abstenciones probablemente incómodas, pero que no tienen otra alternativa. Sobre los precios, creo que lo que va a tener que combatir el gobierno, y luego cada uno en su responsabilidad, hay gobiernos autonómicos evidentemente que también tienen medidas que adoptar o que van adoptando en esto, los precios son un factor de desigualdad brutal, porque lógicamente llenar el depósito de gasolina no es lo mismo para quien se lo puede permitir que para quien ya va justo a final de mes, como llenar el carrito de la compra. Con lo cual creo que esa es la batalla en los próximos meses, si Irán no se desatasca en un tiempo que ya no es razonable. En todo caso, sobre el decreto de ayer, a ver, yo decía que me parecía que la suma de las dos cosas, la crisis de gobierno y previamente la aprobación del decreto en el Congreso, con mayor holgura y con más tiempo de margen de lo que habitualmente suele disfrutar el gobierno, era como el contrapunto, ¿no?, a lo que había ocurrido la víspera en el Congreso. Creo que lo decía porque creo que el gobierno esta vez, Sánchez, ha hecho un ejercicio bastante pragmático, que es el siguiente, es decir, no me puedo permitir que esto no salga, y menos en víspera de Semana Santa, con medio país. Bueno, como no tenemos casa y tenemos que salir, con medio país moviéndose a lo largo y ancho de las comunidades autónomas, pues eso, viendo cómo repunta la gasolina, repunta la gasolina y el diésel. Era prioritario sacar el decreto adelante, y Cuerpo y Bolaños tejieron dentro de las posibilidades que había el decreto de ayer. ¿Qué le ocurre a ese decreto? Que era difícil, no solo es que creo que sea incómodo, es que no creo que fuera incómodo abstenerse para el PP. Puede serlo en términos políticos, digamos, porque estamos donde estamos, pero no era incómodo. Es que es más, yo insisto, creo que si el PP posiblemente no tuviera a su derecha a Vox, lo lógico hubiera sido venderlo ayer como que era un logro suyo y haberlo aprobado. Porque es cierto que las rebajas de impuestos que incluye es el parte del programa y de las exigencias que estaban en el documento que el PP le trasladó a Bolaños. ¿Y el gobierno con qué jugó? ¿Se le puede acusar de cierto ventajismo político? Sí, pero era el marco en el que estábamos. ¿Con qué jugó el gobierno? Con que sus socios de la izquierda tenían enormemente complicado negarse. La derecha lo tenía complicado, eso es evidente. Pero también tenía la izquierda complicado negarse a un decreto que va a beneficiar, o por lo menos que va a paliar, ya veremos lo que dura, porque igual el decreto se queda viejo en 10 días y esto
si la crisis en Oriente Medio prosigue, pero que ayuda a la ciudadanía, que constituye un respiro para la ciudadanía. El gobierno jugó con esas dos variables y efectivamente, pues al final eso se tradujo en que, salvo Vox, todo el Congreso estuvo o en el apoyo o en la abstención. Y eso resitúa también el marco sumado a la elección de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del gobierno. Si quieres, me permites, para apuntar a lo que decía ahora Lourdes, yo creo que aparte de, evidentemente, es un factor de desigualdad la inflación, porque la propensión al gasto de las familias es mucho mayor porque no tienen capacidad de ahorro que las rentas altas, por lo tanto es un factor de desigualdad evidente, eso está muy estudiado en economía. Pero yo lo que buscaría sobre todo las consecuencias políticas de una alta inflación. Lo que hemos conocido que en Estados Unidos, que Joe Biden, eso está también identificado perfectamente en las encuestas post-elecciones de las últimas presidenciales, la inflación desgastó mucho a Joe Biden cuando la economía estaba creciendo por encima del 3%. La inflación devora a los gobiernos y eso yo creo que ahí el Partido Popular debería ser un poco más espabilado a la hora de apoyar medidas del gobierno. Yo creo que las medidas del gobierno se han quedado cortas, por ejemplo, en el asunto, porque además ha arrastrado los pies en el asunto de la vivienda. Eso genera muchísimo enfado, muchísimo cabreo por parte de los ciudadanos. Creo que el gobierno debe ser mucho más beligerante con el tema de la vivienda, porque eso al final se va a llevar por delante muchas políticas económicas razonables. Vivienda que además ha dejado... Voy contigo, Josep, pero que me voy a publicidad y simplemente después hablaremos de la vivienda y sigo un poco con este hilo del debate, porque deja además en una situación de duda, por no utilizar otra palabra, a aquellas personas que saben que pueden acogerse al decreto que está en vigor, porque está en vigor, pero que se plantean el interrogante de qué va a pasar si este decreto sobre los precios de los alquileres decae dentro de unos días. Es oxígeno para los partidos antisistema, que es decir, el PP no va a ganar de aquí nada, el que va a ganar va a ser Vox. Analizábamos la situación que se abre con el nuevo escenario económico que plantea el dato que hemos conocido hace 20 minutos, la inflación en el 3,3%, la mayor subida de los precios desde que se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En este escenario estamos, con esta nueva guerra que se ha añadido al tablero internacional, con el decreto que convalidó ayer el Congreso, pero decíamos, y con la duda de saber qué pasará con el otro decreto, que está en vigor, el que permite que aquellas personas a las que les venza el contrato de alquiler pues pidan esa renovación del contrato, pero que también, Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Escuchábamos esta mañana una información muy interesante que nos dejabas a partir del testimonio precisamente de inquilinos que sí se están acogiendo a eso porque el marco legal ahora mismo es el que es, pero que tienen, Pablo, esa duda de, bueno, pero ¿qué pasa si este decreto decae dentro de unos días? Eso es, y en muchos casos que nos han llegado hablamos de contratos que están ya muy cerca de terminar, que vencen en muy poco tiempo. La situación es muy complicada y la incertidumbre es máxima porque no sabemos dónde vamos a poder irnos a vivir. Entonces, es el caso, por ejemplo, de Rubén, que vive en Madrid y que, haciendo caso a su abogado, ya ha solicitado esa prórroga anual para su contrato de alquiler. Nos dice que no tiene demasiadas certezas sobre si finalmente va a ser válida o no, y el caso es que su alternativa, y la de otros muchos, no es nada fácil. Él básicamente tiene ahora mismo dos opciones. La primera, encontrar un piso estas semanas en Madrid, en una de las ciudades con los precios más altos, o aceptar las condiciones que le ofrece su casero si renueva el contrato actual. Actualmente estoy pagando 550 euros de alquiler y nos quieren sacar para volver a alquilarlo con contratos nuevos con una subida que se duplica, o sea, el pago. Es decir, si pago 550, creo que lo están poniendo en 950.000 euros el alquiler. Bueno, como Rubén, vamos a escuchar ahora a Patricia. Ella también ha enviado ya un burofax porque su contrato acaba incluso antes, ya mismo, el próximo 6 de abril, en menos de 2 semanas. Ella nos dice que, bueno, que quiere prorrogar las condiciones actuales, y eso que nos cuenta, ya está pagando más de 1.000 euros de alquiler. Esto nos decía. No tengo un alquiler que sea súper económico, te quiero decir. No creo que me esté aprovechando de un contrato firmado en una circunstancia de malas. Esta situación, desde luego, es muy inquietante y genera muchísimo estrés.
Bueno, con este clima en la calle, algunos despachos de abogados nos dicen que ya están recibiendo muchas solicitudes y sobre todo dudas, porque hay muchísimo debate sobre la interpretación jurídica de este texto y sobre qué puede pasar con esas prórrogas si finalmente el decreto decae. Vamos a escuchar algunas recomendaciones. Esto es lo que recomiendan hacer, por ejemplo, Sastre, las asociaciones de usuarios financieros. A su fin, Patricia Suárez decía. Desde luego, si yo fuera inquilino lo pelearía, porque con lo lenta que es la justicia, al fin y al cabo lo que estoy pidiendo es una prórroga de 2 años, que es precisamente lo que puede durar un proceso judicial. En realidad, a los caseros les recomendamos llegar a un acuerdo con sus inquilinos. Bueno, nos decía Patricia Suárez que cada caso es un mundo. De momento, tanto Sumar como los sindicatos de inquilinas siguen animando a solicitar esa prórroga de los alquileres habituales que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Instan a hacerlo antes de que el decreto decaiga, porque entonces estará en vigor, pero digo antes de que decaiga previsiblemente a finales de abril. Conviene seguir la pista de este asunto porque hay muchísima gente que tiene ahora mismo, pues eso, muchísimas dudas, como estamos comprobando. Pablo, gracias. A vosotros, hasta luego. Y decía ahora Carlos, Josep señalaba que los precios se añaden a la gran clave que tiene que tener sobre la mesa cualquier gobierno, que es esta, es precisamente la vivienda. Ramoneda. Sí, evidentemente, esta es una cuestión central y a mí me da la impresión de que los gobiernos no alcanzan en este territorio, ¿no? Y por eso me parece especialmente preocupante lo que se estaba diciendo, lo que se estaba relatando ahora, pues pone en evidencia que aquí hay una situación que tendría que requerir un movimiento generalizado de los partidos políticos para poder contrarrestarlo, y no hay ninguna señal que vaya por este terreno. Al revés, se hacen movimientos, digamos, para despistar en otros territorios, como por ejemplo esas abstenciones del PP, pero no hay, me da la impresión, ninguna voluntad ni de afrontar una cuestión tan decisiva y tan central. Y aquí sí que Sánchez tendría que jugar fuerte, y que este repliegue, este movimiento que ha hecho de solidificación de su partido y de ampliación de momento precaria, pero ampliación de apoyos, pues tendría que poner al servicio de una estrategia mucho más definida en este territorio, que es el territorio de la vivienda, que es un territorio capital, ¿no? Y aquí sí que es donde me parece a mí que pueden salir, si siguen las condiciones actuales, si los efectos de la guerra siguen siendo los que siguen, puede abrirse una brecha que cambie, que rompa la línea de equilibrio con la que Sánchez parecía que estaba consiguiendo afrontar este tiempo que le queda de final de mandato. Y por aquí se le podrían escapar muchas cosas. Y aquí está, Carlos, el siguiente reto, que es este decreto. Sí, por supuesto. Yo creo que como dice Ramoneda, Pedro Sánchez tiene que jugar esta baza de manera importante, pero también el Partido Popular. Insisto en la idea. Hay un dato que no me gustaría que se quedara en el tintero, que yo creo que muchas veces se olvida desde el análisis económico, no del análisis político, y la rentabilidad de la vivienda. Según el Banco de España, la rentabilidad de la vivienda se sitúa actualmente en el 16%. El 16%. Algo más del 3% tiene que ver con la revalorización anual de la vivienda por razones del IPC, y un 12-13% tiene que ver con la revalorización patrimonial del valor de la vivienda. Por lo tanto, yo creo que hay razones económicas para topar la subida anual de la vivienda. Es decir, ya digo, no solamente del análisis político, sino puramente del análisis económico. Un 16% de rentabilidad es 4 veces más de lo que puede rentar un bono a 10 años. Es decir, que es una auténtica barbaridad, y parece que el Partido Popular pues se olvida de esto, y esto es muy importante. El problema del Partido Popular hace mucho tiempo que lo sabemos todos. Es decir, es un liderazgo como el de Feijóo, un liderazgo tan frío de un personaje que no tiene discurso público, no tiene discurso político, se limita siempre sistemáticamente a agredir a Pedro Sánchez, pero más allá, ¿hay alguien que le conozca una idea afirmativa, una propuesta con significado? Bajar impuestos. Sí, pero bueno, bajar impuestos es lo que incluye el decreto de ayer. Y se abstiene. Y el Partido Popular se abstuvo de eso. El partido se abstiene, exactamente. Y además se abstiene, bueno, seguramente porque no se atreve a hacer otra cosa, ¿no? Voy con Lourdes. Yo creo que en este momento concreto hay que admitir que la ley de vivienda se ha topado con sus propias carencias. Fue una apuesta del Gobierno en un momento delicado de la legislatura, uno de tantos que hemos atravesado, donde esa ley se saca adelante con las fuerzas, con el independentismo de izquierdas fundamentalmente.
creo que es el momento de asumir que gobierne quien gobierne el país, esto es un Estado compuesto donde las medidas, singularmente en vivienda, donde hay una transferencia a las comunidades que todos conocemos, se tiene que hacer de manera consensuada y cada uno asumiendo sus límites. Dicho esto, yo iría a 2 reflexiones más de fondo sobre el problema que tenemos. Cualquier decisión en vivienda se puede arrastrar durante años. En este país se ha fomentado también para las personas vulnerables la propiedad, las VPOs que eran de propiedad antes que el alquiler. Y eso lo estamos arrastrando. Y en segundo lugar, lo que tenemos que mirarnos todos y cada uno de los ciudadanos también en el espejo, y hablaba antes Carlos en términos de rentabilidad, es que la vivienda es un seguro de vida, la propiedad es un seguro de vida en este país. Tener una casa te da un colchón, enfocado, diría yo. Bueno, pero te da un colchón y organismos internacionales han constatado que las desigualdades en este país también se enjugan por tener una vivienda. ¿Qué queremos hacer todos y cada uno de nosotros, los que tenemos una casa hipotecada o no, con nuestra vivienda? ¿Queremos que el mercado se relaje para que ese patrimonio se erosione? Los padres de los hijos que no van a poder acceder en las mismas condiciones al mercado laboral y al mercado de la vivienda en estos momentos, van a querer que su patrimonio, lo que siempre se pretende dejar en herencia, se erosione o pierda valor en aras del bien común. Es que me parece que eso también como sociedad es un debate que tenemos que encarar. Forma parte del debate, no sé si es lo mollar, lo fundamental de que explique cómo está el mercado de la vivienda, pero desde luego es un problema tan complejo que conviene abordarlo, como dice Lourdes, desde todas las perspectivas. Hay un dato sobre eso de la VPO, precisamente, que publica hoy El País, que me parece muy interesante. Dice que la construcción de vivienda protegida se desplomó un 23% en 2025. Es decir, a pesar de la crisis de la vivienda, la VPO se desplomó un 23% en 2025. Madrid aglutina el grueso del descenso en la edificación, que es una tendencia que también se da en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León y en Baleares. Encontrarán la información hoy de Gorka Pérez en la página 25 del diario El País. En los periódicos lo que viene reflejada hoy es una noticia que finalmente se produjo ayer, que fue la eutanasia 601 días después de Noelia Castillo, la joven de 25 años que llevaba pidiendo este proceso después de las complicaciones judiciales que fue recibiendo de colectivos como Abogados Cristianos, que representaban al padre de Noelia. Finalmente, 2 años después, se produjo ayer esa eutanasia en un hospital de Barcelona. Andrea Villoria, buen día, buenos días. Hola, buen día, Sastre. Les decía que Andrea ha estado contando, es nuestra compañera de Radio Barcelona, que desde el primer día ha estado contándonos no solo el caso de Noelia, sino cómo el caso de Noelia Castillo se configuraba en una novedad, porque nunca antes la justicia se había visto en esta tesitura de tener que decidir. Se puede decidir cuando alguien como Noelia se acoge, como ella se acogió, a las normas, a un proceso que es garantista, que aprobó el Congreso de los Diputados cuando convirtió a España en uno de los pocos países que promovía, que aprobaba una ley de eutanasia. Alguien podía, desde otro punto de vista, desde su punto de vista personal o moral, interrumpir un proceso legal que fue teniendo todos los avales. Pues eso fue lo que distinguió el caso de Noelia Castillo, que finalmente falleció, Andrea, ayer, poco después de las 6 de la tarde en Barcelona. Sí, tras más de 600 días de espera judicial, 20 meses, casi 2 años, Noelia murió como pedía en el centro sociosanitario donde ha estado viviendo los últimos 2 años. Debería haber pasado en agosto de 2024. El 1 de agosto en concreto fue el primer día en el que la SER contamos su caso. Su padre y Abogados Cristianos lo habían recorrido su muerte asistida y lo han seguido haciendo, recurriendo cada vez que un tribunal daba la razón a la joven y a sus médicos. En total han sido 6 instancias judiciales las que han rechazado las pretensiones de los ultracatólicos y han avalado el proceso a morir dignamente de una paciente que tenía una lesión medular que le provocaba, y cito literalmente varias sentencias, un dolor neuropático sin tratamiento con los medios actuales y sufrimientos crónicos graves imposibilitantes que además se han agravado justamente por la espera judicial. Núria Terribas es jurista, vicepresidenta de la Comisión de Bioética de Cataluña. Señora Terribas, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. ¿Qué explicación le da usted ayer? Muchísima gente dijo muchas cosas sobre este caso, que usted conoce desde hace mucho tiempo, que tiene todos los avales, no solo médicos, sino judiciales, no solo de la justicia española, también de la justicia europea. ¿Qué explicación le da usted a todo lo que hemos visto en estas últimas horas en torno al caso de Noelia Castillo?
Bueno, yo lo primero que quisiera transmitir a los oyentes es que este proceso judicial tan largo se ha producido porque al final la ley de la eutanasia y la decisión última de autorización para llevarla a cabo es una decisión administrativa, y eso nos hace la trampa de que la pone dentro del contexto del procedimiento administrativo general. Y eso hace que sea impugnable, y esa impugnación es la que han aprovechado, esa fisura jurídica es la que han aprovechado en este caso el padre de Noelia y los abogados que tiene detrás para iniciar ese periplo judicial. Lo primero que tenemos que solucionar es este tema. Es de las cosas que se han puesto sobre la mesa. Hay que modificar la legislación para poder evitar otro proceso como este, y que en todo caso, si es que llegamos a la conclusión de que un tercero puede impugnar una eutanasia avalada por los profesionales médicos, por la Comisión de Garantías, esa es otra discusión, si alguien puede impugnarla, pero si lo puede hacer, que sea un proceso rápido y corto, y no hacer pasar este periplo lamentable, penoso, a una persona como ella, ¿no? Eso es el primer punto. La otra cuestión que, si me permitís comentar, es, el trato, para mí, indescriptiblemente inaceptable que se ha hecho del caso en las últimas horas, días, ¿no? Porque creo que al final se ha aprovechado la vulnerabilidad del sufrimiento de una persona para hacer un circo mediático de esto, que para mí es totalmente censurable. En el caso de Noelia, ella tenía un proceso acreditado médicamente. Me gustaría que me explicara cuántas personas han avalado desde un punto de vista médico y científico que su proceso, su dolor era irreversible, incompatible con llevar una vida normal. Es decir, de tanta gente que ayer dijo, pero ¿cómo se ha llegado a este punto? Bueno, esto... En fin, es verdad que se daba en un caso de una chica de 25 años, pero que tenía unas dolencias, padecía un sufrimiento irreversible por el que no solo ella pidió el proceso, sino que todos los elementos del sistema de la cadena avalaron que ella respondía, tenía todas las características para acogerse a este proceso. Sí, pues mira, para que nos entiendan fácil las personas que están quizá fuera de este círculo y les cuesta un poquito más de comprender todo el procedimiento. La gente tiene que saber que la ley de eutanasia contempla 3 niveles de validación. Uno primero que hace el médico responsable a quien el paciente se dirige para solicitar la eutanasia. Es el primero que tiene que valorar el contexto del paciente, en qué situación se encuentra, si cumple los criterios de la ley, tanto de capacidad como de situación médica. Luego se pide una segunda opinión a otro profesional que vuelve a evaluar al paciente y vuelve a revisar que se cumplan todos estos criterios. Y finalmente llega la Comisión de Garantías, que es el tercer eslabón de protección o de seguridad jurídica que la ley ha querido dar, fuera ya del contexto médico, en el cual se vuelven a revisar no solo la documentación, sino incluso en algún caso se puede visitar al paciente, se puede hablar con los profesionales que han intervenido, se contrastan todos los criterios, si hay dudas se puede pedir algún informe complementario. Ese es el trámite que se sigue en todos los procesos de eutanasia. El caso de Noelia siguió justamente ese mismo camino, y por tanto intervinieron, incluso en el caso de ella, al existir unos diagnósticos de salud mental de por medio, pues hubo dictámenes específicos del ámbito de psiquiatría y de salud mental para validar ese elemento que tanto se ha cuestionado, que si esta chica tenía o no capacidad para poder tomar esa decisión. Y todos estos informes avalan la capacidad de Noelia. Con lo cual, en la valoración del contexto, se ha dado no solo la parte de su trastorno mental, que ha sido parte también del proceso, a evaluar eso, sino la parte de limitaciones funcionales, sufrimiento físico que le conlleva su parálisis y todo lo que la situación en la que la dejó, pues el intento de suicidio que hizo en su día y que todo el mundo ya conoce, desgraciadamente, porque se ha dado a conocer todo detalle, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de situaciones es la que conforman lo que llamamos contexto eutanásico. Cuando se da contexto eutanásico es que se ha verificado que se cumple todo eso y entonces se da luz verde para poder aplicar la eutanasia. O sea, no es una decisión que se tome alegremente, no es una decisión que se tome de forma irreflexiva, irresponsable, como se ha dicho, de cualquier manera, como puede ser. No, oiga, esto es muy riguroso, es un proceso muy serio, intervienen muchos profesionales y, por tanto, yo quisiera transmitir a la ciudadanía el mensaje de que se han hecho todas las cosas correctamente. Prueba de ello, como decíais, es que todos los tribunales que han intervenido han dado
por buena la tramitación, la validación de los requisitos y, por tanto, el visto bueno final a la eutanasia de Noelia. Lo que puede explicar Sí, Andrea, perdona. Añadiendo un dato a esto que explicaba perfectamente Nuria Terribas, es que han participado en este proceso más de una veintena de profesionales, de expertos médicos y de juristas, porque el caso de Noelia se elevó a la Comisión de Garantías y los 19 miembros por unanimidad avalaron sus circunstancias y avalaron su muerte asistida. Una última cosa, señora Terribas. ¿Cree que el hecho de que en este caso, porque se han aprobado otras, desde que entró en vigor la eutanasia, se han aprobado otros muchos procesos y, por cierto, también por la dilación del proceso, hay mucha gente que pide la eutanasia para dejar de sufrir y la solución ya llega o la resolución de su procedimiento llega cuando ya han muerto antes. Es decir, gente a la que no se le acaba, aunque tenga también los requisitos para poder morir con dignidad, que es de lo que estamos hablando. El hecho de que Noelia tuviera 25 años, ¿cree que ha cambiado o ha afectado al impacto que ha tenido públicamente el caso? Bueno, yo creo que de forma muy evidente, claro, si ese mismo contexto lo hubiésemos puesto en un paciente de 70, 80 años, la lectura que desde la ciudadanía, desde fuera, se puede hacer es distinta. Estamos ante una paciente que entendemos que tenía toda una vida por delante y nos parece increíble que primero pueda solicitar la eutanasia y segundo que se la concedan, ¿no? Solamente por el hecho de la edad, pero es que no se puede hacer esta lectura tan sesgada, sino que hay que ver todo el contexto de la paciente, todo su historial de sufrimiento, cuántos años lleva en una situación de no poder más. Entonces, la edad es un dato que no debería condicionar la decisión de si cumple o no criterios. Lo que hay que avalar es objetivamente si los cumple, independientemente de la edad que tenga. Incluso le diré que en algún caso hemos hablado de que quizás no deberíamos saber qué edad tiene el paciente para valorar los casos, para que no nos condicione esa circunstancia, ¿no? Entonces, es verdad que muchísimos otros casos se han avalado por circunstancias parecidas a las de Noelia o con contextos distintos, pero las edades, bueno, va en función un poco del contexto que tiene la persona, que es lo que hay que valorar. Y en cuanto a las muertes prematuras que usted mencionaba, es verdad que tenemos un porcentaje elevado de pacientes que fallecen antes de que llegue la resolución. La razón de esto es que evidentemente el proceso se alarga demasiado porque son muchos pasos los trámites que hay que hacer. A veces pues se interrumpen en un momento porque cuesta encontrar un médico consultor para una segunda opinión. Eso hace que se nos alargue todo, o que el propio paciente pide un tiempo de intermedio para reflexionarlo mejor, y evidentemente hay que respetarlo. Pero en los casos, sobre todo de muerte prematura, es porque son procesos que se inician cuando la patología está muy avanzada, sobre todo pacientes oncológicos con cáncer, que quizá lo que deberían hacer es no iniciar una eutanasia, sino ponerse en manos de un equipo de atención paliativa, que ya lo están la mayoría, y hacer una muerte que no requiera todo un proceso burocrático como el de la eutanasia, ¿no? Sí, pero pues, habrá que analizar eso. Nuria Terribas, le agradezco mucho su tiempo, jurista, vicepresidenta de la Comisión de Bioética de Cataluña y una de las mujeres que conoce bien y mejor el expediente y lo que ha ocurrido en el caso de Noelia Castillo, que falleció ayer en Barcelona a la edad de 25 años. Señora Terribas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Ramoneda, a partir de todo lo que hemos vivido estos días. A mí me parece terrible el sadismo de determinadas creencias o de determinados creyentes que se creen con derecho a imponer el sufrimiento a una persona que está en una situación límite y que ha decidido libremente que quiere irse. En fin, son cosas que cuestan mucho entender y que cuando oigo hablar de caridad cristiana me vienen a la luz estos comportamientos como estos que de caridad tienen poca. Decía Milan Kundera en La insoportable levedad del ser, estableció una diferencia que a mí me gusta mucho entre la palabra compasión, según se conjuga en las lenguas latinas o en las, resumiéndolo mucho, las germánicas, ¿no? Y en las germánicas la palabra compasión significa, se forma con com y con sentimiento, ¿no? Y él escribía: tener compasión significa saber vivir con otros su desgracia. Creo que esa era nuestra obligación moral, en este caso singularmente. No tenemos otra cosa que la vida. No podemos decidir sobre nuestro nacimiento, pero sí podemos decidir cuál es nuestro sentido de la dignidad en la vida. La vida no es simplemente vivir. La vida es poderla vivir de la manera en la que uno considera, y eso sí que es enormemente subjetivo y personal, que consideramos dignidad.
y podemos tener capacidad para decidir sobre nuestra muerte. Y hay una ley perfeccionable seguramente como todo, pero que delimita ese terreno, que no es en absoluto un coladero, y basta con acercarse, y yo he tenido oportunidad de hacerlo, a gente y a personas que se dedican a los cuidados paliativos y ayudar a las personas al buen morir. No es ningún coladero. Creo que la experiencia vital de Noelia, con todo lo que le ha ocurrido en su vida, nos obligaba a hacer eso, a tener compasión en el mejor sentido, que no es ni pena ni conmiseración, sino entender su padecimiento y hacernos cargo con ella solidariamente de lo que le ha ocurrido, con independencia de lo que todos y cada uno de nosotros pensemos sobre nuestra relación con la vida y con la muerte. Y venía pensando esta mañana, cuando me acercaba a la emisora, que quizás encontró el sentido a la vida que no le encontraba en otro sitio, porque su sufrimiento había sido muy acusado, muy terrible, muy tremendo, muy doloroso, que había encontrado sentido a esa vida intentando poder decidir sobre su muerte. Sí, para no redundar las mismas ideas, que yo las comparto absolutamente, lo que decía Lourdes y Ramoneda, yo lo quiero llevar al ámbito del derecho. A mí hay una figura en el Código Civil que es el abuso del derecho. Y yo creo que hemos dado cartas para jugar una partida tan trágica como es el elegir entre la vida y la muerte a organizaciones como Abogados Cristianos, que realmente están haciendo un abuso del derecho permanente. Pero esto no solamente está ocurriendo en este ámbito, digamos, que es el más dramático, sino, por ejemplo, en la corrupción. Hay muchas organizaciones que se dedican simplemente abusando del derecho para llevarle a la opinión pública un nivel de polémica, un nivel de ensañamiento en determinados procesos judiciales, que creo que hay que desterrarlo. Y los jueces que han estado en este procedimiento, creo que alguno de ellos tenía que haber apelado a ese abuso del derecho cuando son derechos que sobrepasan, digamos, lo más normal de un procedimiento judicial. Creo que esa figura hay que reivindicarla para expulsar a gente que no tiene nada que ver, que simplemente lo que está buscando es ideología, simplemente buscar su propio lucimiento ante la opinión pública, y de momento que no le interesa absolutamente nada la parte humana de esta causa. Creo que esto también nos debería servir para desde cuando somos menos vulnerables, siempre somos vulnerables, pero ante la evidencia de que la vida te puede maltratar en cualquier momento y situarte en una situación de vulnerabilidad extrema, diseñar cómo queremos que nos cuiden cuando no podamos hacernos cargo de nosotros mismos y cómo queremos efectivamente dejar atrás la vida. Dejadme despedir a mi compañera Andrea Villoria, que, como les digo, desde el principio de este asunto fue informando de cuáles eran cada uno de los pasos por los que se vio obligada a pasar Noelia, que desde 2024 tuvo la aceptación, el primer sí, que se cumplieron todos los permisos para poder someterse a este proceso de eutanasia que finalmente se produjo ayer. Andrea, gracias. A vosaltres. Y si me permites una cosa, Sastre, solo para poner un apunte positivo a todo esto, es que cuando empezamos a hablar de este caso hace 2 años, los expertos temían que hubiera un tsunami de casos, de oposiciones de familias. No ha sido así. Solo ha habido 2, el de Noelia y otro, el de Francesc, también en Barcelona, por las secuelas que arrastra tras 2 ictus y 4 infartos, pero ninguno más, solo esos 2. Adiós, Villoria. A vosotros, un beso. Adiós, hasta luego. 10 minutos para que den las 10 de la mañana y todavía tengo tiempo en el final del abierto para, por volver a la política, esta sucesión de nombres que vamos conociendo en Vox, de gente que estuvo en el núcleo fundacional de Vox y de la que se va desprendiendo Santiago Abascal. Ortega Smith, y parece que el siguiente va a ser Iván Espinosa de los Monteros, que fue secretario general del partido, su portavoz parlamentario, y que ayer contó él en un tuit que es que le habían abierto el expediente, que es el primer paso para echarle del partido. Espinosa de los Monteros, que es el primero que ha pedido, o uno de los primeros que ha impulsado ese manifiesto que pide un congreso extraordinario a Abascal y que empieza a decir, oye, hay aquí cosas con los números que resultan... Julia Molina, buenos días. Buenos días. Que resultan bastante opacas. ¿En qué punto está el procedimiento?
Pues mira, están esperando a que él ponga algún recurso, pero lo lógico es que dentro de poco sepamos que lo han expulsado definitivamente. Ahora mismo lo han suspendido de militancia. Esta guerra entre exdirigentes y la cúpula del partido viene de lejos, pero se ha recrudecido mucho en este inicio de 2026. A Javier Ortega Smith, exsecretario general de Vox, intentaron quitarle el único puesto que seguía ostentando, el de portavoz en el ayuntamiento, y eso ha abierto la caja de los truenos. Son caras conocidas de la ultraderecha, como la del propio Ortega o Espinosa de los Monteros, los que ahora acusan a Vox de funcionar como una empresa de la que se lucran Abascal y su entorno y que funciona de manera autoritaria. Por supuesto que vamos a apelar a los tribunales para que no permitan que en un Estado de Derecho haya algunos que puedan apropiarse de un proyecto político tan bonito y tan necesario como es el de Vox y lo puedan hacer en aras de sus intereses personales o de otros inconfesables intereses económicos que algún día se sabrán. Ortega Smith en redes también ha retado a Vox a mostrar el modelo 347, que es la declaración del partido de operaciones con terceras personas, que es lo mismo que pidió Macarena Olona cuando dejó la formación. En el manifiesto que firman varios críticos para pedir un congreso extraordinario mostraban preocupación por la existencia de un entramado paralelo de entidades que se lucran con el partido de manera opaca. Esa acusación se entiende mejor si se contrasta con lo que se ha publicado en la prensa. El País publicó, por ejemplo, hace unos días que los dos asesores más cercanos de Abascal habían facturado casi 1,3 millones al partido en solo un año. Según publicó en su día El Confidencial, uno de esos asesores utilizó también otra de sus empresas para contratar a la mujer de Abascal por 60.000 euros. Esos dos asesores, además, son, según los purgados, quienes realmente manejan el partido, aunque no tienen un cargo orgánico conocido ni político. Perdone que me ría un poco, lo de las purgas son las que vengo sufriendo yo, pero peor que las purgas de Stalin, vamos. A ellos y a Abascal los acusan de eliminar cualquier atisbo de crítica y lo cierto es que la reacción del partido ha sido retirar carnés. Es muy simbólico que en esta guerra interna han expulsado ya al afiliado número 1, al 5 y al 6 y no hay ninguna intención de abrir el debate del Congreso Extraordinario. Yo he ganado, he elegido un equipo y ese equipo elegido por la Asamblea de Vox y por los militantes de Vox es el que manda y es el que va a seguir mandando y que va a tomar decisiones difíciles. Y quiero que la gente lo sepa, porque a veces las decisiones son difíciles. Pero cuando lleguemos al gobierno de España, las decisiones van a ser más difíciles todavía. Emplazan a los críticos a esperar a 2028, que es cuando toca celebrar un congreso ordinario, aunque por el camino van quitando carnes de afiliado y, por tanto, eliminan su derecho a participar en ese congreso. Bueno, pues cuando llega el gobierno, no sé qué quiere decir cuando las decisiones serán más difíciles. No sé si se refiere a que serán el 2, el 3 y el 4. Pero, en fin, Julia, gracias. El 4 es Abascal, Sastre. No sé bueno, si pues entonces, sí bueno, pero la política da tantas vueltas. Adiós, Julia. Hasta luego, gracias. Esta es la misma vieja historia. El Abierto. Can que nunca queremos cantar. Ser Podcast. Sigue reburdeando. Y con Pepe Rubio y Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con las cosas que vamos a hacer desde ahora y hasta las 12:20. Pues mira, yo os planteo dos frases y me tenéis que decir a qué grupo pueden pertenecer estas dos frases. Somos de cualquier lugar del mundo o de ninguno. Y la segunda sería: siempre sueño con volver a casa, pero cuando me despierto me doy cuenta de que nuestra casa ya no existe. Es un grupo de gente que ha existido a lo largo de la historia muchas veces, son los exiliados. Sí. Son exiliados. Se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina y nosotros vamos a hablar de una persona que lo vivió directamente, que es Clara Obligado, la escritora Clara Obligado, y el ilustrador Agustín Comoto, que ha hecho la ilustración del relato Exilio, que hoy presentamos en la biblioteca de Hoy por Hoy. Será nuestro libro de la semana, pero también son libros de la semana los que recomiendan nuestros oyentes, que ya pueden llamar al 900 100 800, ya están abiertas todas las líneas, 900 100 800, para que recomienden ese libro que les ha gustado y que quiere que volvamos a leer el resto de oyentes de la serie, los que estamos aquí sentados en esta mesa. Y a partir de las 11 historias musicales con el Nobel Fernando Neira y el Nobel Iñaki Pascualena, vamos a hablar del disco, de lo que para ellos es el disco de la semana, que es Help 2. Es un álbum en el que Olivia Rodrigo, Oasis, Depeche Mode o Pool, por ejemplo, se han unido para conseguir dinero en favor de una ONG que lucha contra la guerra y sobre todo contra las secuelas de los menores en la guerra. Desde ese punto de vista ya no es el disco de la semana, sino el del mes o quizás el del año. Viene también Nacho Vegas con su nuevo disco, Vidas Semipreciosas, nos lo va a contar y nos lo va a cantar también, como es habitual.
Y aún nos quedará tiempo para valorar los premios de la música independiente que se han dado esta semana, donde los grandes favorecidos han sido Valeria Castro y Carlos Ares. Para premios independientes, los que va a dar después Aitor Albizua. Ahí estamos nominados todos. Sí, la verdad que sí. Son a los peores sonidos de la semana, aquellos que no deberían nunca haber... Peores mejores. A veces una cosa mala acaba convirtiéndose en lo mejor. Dios te oiga. Sí, bueno, en fin, todo esto desde ahora y hasta las 12:20. De momento, Carlos Sánchez, Lourdes Pérez, Josep Ramoneda, que tengáis buenos días de descanso si los tenéis y buen fin de semana. Un placer, buen gracias. Fin de semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.